Terminamos el directo ayer viendo el contraste entre la cumbre socialista de Barcelona con todos los corruptos del socialismo, un aquelarre prácticamente de narcoestados y más que narcoestados, narcogobiernos, en contraste con la Plaza de Madrid, donde estaba María Corina Machado, la gente gritando libertad, libertad, y por el otro lado, en Barcelona, hay embunkerizados, ¿no?, los sátrapas, los traidores de su pueblo que se llenaban la boca de democracia, pero todavía no habíamos visto lo que ocurrió entre bambalinas. La orden que le dio George Soros a través de Alex Soros a Pedro Sánchez, ¿cuál es la orden? Una orden que va en 3 aspectos, te los voy a contar, y sobre todo ese comunicado terrible que firmó Pedro Sánchez junto con Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro en favor de la dictadura de Cuba. Sí, un comunicado en favor de una dictadura desde un foro que tenía como lema en defensa de la democracia. No me digas que esto no es neolengua orwelliana, no es hablar por el revés, no es inversión semántica para hacer creer a los ignorantes, a los idiotas, que esta gente defiende la democracia cuando, para hacer creer a los idiotas en palabra que esta gente defiende la democracia, mientras que en los hechos defiende las dictaduras terribles. Vamos a analizarlo todo en este video, un video donde vamos a tener más información que complementa el directo de ayer. No te lo pierdas porque vas a alucinar literalmente. Venga, vamos con el video. Así es. George Soros, a través de Alex Soros, le dio una orden ayer a Pedro Sánchez, por eso estaba allí. Ojo, porque esta gente nos da puntadas sin hilo. ¿Cuál puede ser la orden? Espérate hasta el final, porque te lo revelaré al final del vídeo. Si no quieres saber mucho más y solo te interesa la orden, vete a los últimos 3 minutos del vídeo y tendrás ahí la información. Pero te recomiendo que te quedes porque lo que tengo para presentarte es increíble. La manera en la que he hilado la información te va a estallar los sesos, literalmente. Fíjate, quiero comenzar por algo que ocurría fuera de Madrid y fuera de Barcelona, estos cánticos de la Real Sociedad. Se dice que el equipo vasco que iba a jugar la final de la Copa del Rey, animaba a la banda terrorista ETA, que está representada en el gobierno de Pedro Sánchez por un partido que hace los intereses de ETA, que es el partido Bildu. Por tanto, un Pedro Sánchez que gobierna en alianza con terroristas. Y ojo que escuché al traidor de Jaime Bailey diciendo que Pedro Sánchez es un demócrata, ¿no? Terrible. El último vídeo de Jaime Bailey, de verdad, cuánta desinformación terrible. Bueno, aquí tenemos a Antonio Naranjo que decía, diciendo ETA y luego pitando el himno. Nadie diría ni mu. Eso solo lo dejamos para cuando alguien diga musulmán el que no vote. ¿Por qué pitando el himno? Porque ayer se jugaba la final de la Copa del Rey y este era el escenario. No se escucha, tal vez se escucha de fondo, pero hay una pitada monumental del himno de España. La podemos escuchar aquí. ¡Himno de España! Y ojo con lo que decía Rivero, el cronista. Bueno, y el rey aplaudiendo. Bueno, ¿qué va a hacer el rey? ¿Que no va a aplaudir y sonreír por el himno nacional? Entonces va a indignar por los testigos. Yo creo que lo que tiene que hacer precisamente es aplaudir, aunque le pite, ¿no? Que no puede hacer otra cosa, porque he escuchado también bastante críticas al rey por aplaudir. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quejar? ¿Se va a indignar? ¿Se va? ¿Se larga? Sería una señal de debilidad. Daban el lololó, otros lo recibían de otra forma. Bueno, pues libertad de expresión, cada uno que entienda lo que tiene que hacer en casos como esto, pero... Terrible, Rivero, hablando de libertad de expresión, pitar el himno nacional. Eso es libertad de expresión, y libertad de expresión, faltarle el respeto a alguien deliberadamente. Porque pitar un himno nacional es una falta de respeto. No se dijo lo mismo cuando
se pitó al himno de Egipto y se gritó musulmán el que no vote, ¿no? Eso no era considerado libertad de expresión. Ahora, pitar el himno de tu propio país, que es un gesto de oicofobia, que es como la xenofobia, ¿vale? Es lo que pasa que la oicofobia es digamos, el odio a tu prójimo, ¿vale? Al que vive dentro de tus fronteras. La xenofobia es el odio hacia el que vive fuera, ¿bien? Pero estamos hablando de odio igualmente, ¿no? Bueno, la oicofobia de la Real Sociedad o de los ultras de la Real Sociedad es libertad de expresión, ¿no? Y gritar musulmán el que lo vote es delito de odio, ¿no? Así es. Esto es lo que tenemos, ¿no? Pues terrible, terrible, tan es así que desde la COPE han dicho esto. Absoluto al que no quiera formar parte o no se sienta español. Respeto. Al que no respeto es al que pita mi himno. Al que me ataca a mí por ser español. Y el que pita mi himno es una persona maleducada, grosera y que no tiene la más mínima educación y que no merece pedir luego respeto. Insisto, hay que respetar y si tú estás pidiendo una cosa como la independencia, como esto no sé qué, pues empieza por respetar al que tienes enfrente o al que tienes al lado. No entiendo cómo esto sigue pasando y cómo no hay sanciones cuando sucede. Luego las pedimos con otro tipo de himnos y creo que las pedimos bien. Pues con el himno de España también. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Juanma Castaño. Pues creo que es realmente lo que debería hacerse. Pero para hablar de gritos de estadio, los mejores gritos de estadio se vieron ayer, lo más educados, los más democráticos, los más liberales, se vieron también, sobre todo, únicamente, podría decir, en la Puerta del Sol, al recibir a María Corina Machado, que fue realmente apoteósico. Tremenda la recepción, impresionante y mucho más educada que lo que vimos en el estadio de la final de la Copa del Rey. Y ojo, con un contraste, ¿no? Entre los defensores de la libertad en la Plaza del Sol y los defensores del chavismo y de la violinización de niños, porque esto era un acto de Irene Montero con Mónica Oltra, la que ocultó, que va a estar en el banquillo por ocultar los crímenes de su marido con niños tutelados por ella, además. Es decir, estamos hablando de complicidad en delitos íntimos contra menores perpetrados por parte de su marido. No puede haber más perversión. Vamos, un Epstein en la Comunidad Valenciana. Y están juntas para poder seguir ahí y tener victorias políticas frente a todos aquellos que están ejerciendo. Esto era el acto de Podemos, ¿no? Pues esto, los chavistas, ¿no? El marido de Irene Montero, el filochavista, ¿no? Financiado, se habla de incluso de una posible financiación por parte de Venezuela y de Irán. Y aquí tenemos los que han conseguido resistirse al chavismo después de 170, ¿no? ¿Cuántos días de cautividad? Un año prácticamente de viviendo en la clandestinidad, María Corina Machado, 12 años sin poder salir de Venezuela. Entendemos dónde está la libertad, dónde está la democracia, ¿verdad? Bueno, algunos no piensan eso. Bueno, por cierto, aquí tenemos las lágrimas de María Corina Machado. Viendo cómo estaba la Plaza del Sol antes de salir, realmente emocionada se ve. Fíjate la respiración torácica de María Corina Machado, ese gesto así con Isabel Díaz Ayuso mirando y con los ojos vidriosos. María Corina Machado, no puede ser menos, después de 12 años, ¿no? Creo que son 12 años sin salir de Venezuela, más un año aproximadamente viviendo en la clandestinidad por la amenaza de ser apresada. Y por el otro lado, veo que los del debate ven mis vídeos porque ayer utilicé yo precisamente esta terminología. Verdugos y cómplices se bunkerizan con Sánchez en Barcelona, víctimas y pueblos salen a la calle en Madrid. Dejan una imagen de contradicción constante. Efectivamente, los que defendieron a Maduro, Lula da Silva, Pedro Sánchez a través de Zapatero, bunkerizados en Barcelona, encapsulados en un congreso, en un palacio de feria, sin poder salir a la calle, y la calle tomada realmente por aquellos que son aclamados literalmente por el pueblo. Aquí tenemos a Pedro Sánchez junto con sus cómplices. Aquí tenemos otro cómplice. Y fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Todos abrazos con Lula, con Claudia, con Gustavo, con Orsi, con el Merluzo. Y todo, mira, fíjate, ¿no? Lo que pone en defensa de la democracia. El foro que llaman en defensa de la democracia. Ya veremos cómo en defensa de la democracia han firmado un comunicado en defensa de la dictadura comunista de Cuba. Tremendo, tan es así que, fíjate lo meconio, ¿no? Hacen un buen resumen. Los presidentes amigos de Pedro Sánchez
en su supercumbre progresista. Sheinbaum, experta en desmantelar el poder judicial para blindarse y perpetuarse en el poder. Lula, maestro en usar la justicia para perseguir rivales y blanquear su historial de corrupción. Petro, presidente del mayor narcoestado del mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Magnífico post que resume muy bien la situación. Tan es así que este cartel que colgaron después unos disidentes de ese foro lo deja muy claro: fuera narcos, Petro, Sheinbaum y Lula. Tremendo, tremendo, sobre todo porque esta gente estaba amparado de uno de los mayores amigos de la autocracia venezolana, amigo de Hugo Chávez, de Maduro, que decía lo siguiente, vamos, no te lo pongo para escuchar, te lo voy a leer yo porque se escucha muy bajo, pero merece la pena. Dice, y debo decir que quizás sea, Zapatero, sea la cumbre progresista internacional más importante de este siglo. Aplausos. Por la movilización, por la participación de más de 50 países, organizaciones, por expertos, por el liderazgo, y se produce en el momento más oportuno, donde nos vamos a decidir y nos sentamos y nos estamos jugando qué siglo XXI queremos después de estos primeros 25 años. Es decir, llamando a la movilización en la calle, ¿no?, para decir y demostrar qué siglo XXI queremos. Bueno, yo creo que las calles ayer respondieron muy bien a Zapatero sobre qué siglo XXI se quiere. Estas eran las calles movilizadas, diciéndole a Zapatero qué siglo XXI quiere el mundo. Este encuentro nuestro hoy tiene un propósito claro. Desde el corazón de esta gran nación, los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo. Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos. Esta es nuestra fuerza. ¡Libertad! La verdad que donde mejor da lo suyo María Corina Machado es entre la gente le responde, la calle también responde a Zapatero, a Lula, a Sheinbaum, a Pedro Sánchez, que estaban embunkerizados ahí, encapsulados en un palacio de feria, donde no había nadie, donde no podían recibir abrazos, no porque no había quien los abrazara, solo se abrazaban endogámicamente entre sí, sino porque las calles no los quiere. Fíjate, mientras tanto, ¿no?, María Corina Machado elevada a la condición de santa prácticamente, le daban los niños a abrazar para que pudiese tomarlos. Esta foto yo creo que es la demostración de lo que quiere la gente para el siglo XXI frente a unos burócratas que hablan desde la teoría, metidos en un despacho que no pueden pisar la calle. Dime tú, ¿qué niños le dan a abrazar a este hombre? ¿Qué niño le dan a abrazar a Pedro Sánchez? ¿Qué niño puede abrazar? ¿A quién abrazó Pedro Sánchez, que sin embargo decía ayer que hay que defender la democracia, ¿no? Tan es así que lo decía el diario. Sánchez defiende reforzar la democracia junto a líderes mundiales. El extremismo crece cuando el sistema no responde, ¿no? Fíjate cómo defiende la democracia, ¿no? Aquí estamos, en defensa de la democracia, decía la cuenta de disonancia cognitiva. Para entender esta foto, tener en cuenta que para esta gente la Venezuela de Delcy, la Cuba de Díaz-Canel, son democracias. Es más, esta foto un contraste con esta otra de la OTAN, ¿no? Fíjate, dónde está la democracia más importante de Occidente, fíjate, aquí están, Pedro Sánchez está a un lado, hay que contribuir, ¿no? Decía, a contribuir a la democracia. Fíjate cómo su contribución es a la OTAN, ¿no?, que es el único que contribuye menos del 5%, está en una esquina, abajo, al fondo, a la derecha, además, con una distancia, la verdad que destaca por cómo queda apartado para echarle de comer aparte, mientras que en el otro, en el foro en defensa de las autocracias, de la dictadura y de la corrupción, bueno, Pedro Sánchez destaca en el centro, pero de otra manera, ¿no? Estoy convencido además que en el código de vestimenta que se le mandó a los hombres para participar en el foro, cosa que se suele hacer a menudo en ese tipo de actos, se habrá pedido a los hombres que vistieran oscuro para que Pedro Sánchez con su traje tornasol pudiese destacar, ¿no? Destacar en el centro, ¿no? En el centro, cuando hay que defender junto con países narcoestados y repúblicas bananeras, ¿no?, lo que ellos llaman su esquema de corrupción, y bueno, el otro esquema de corrupción de la OTAN, que también es otro esquema ahí marginal. Tremendo el contraste que tenemos, pero claro, esta gente no hay que olvidar qué concepto tiene de la democracia. Además, es un concepto muy emocional, y lo decía Claudia Sheinbaum ayer. Fíjate lo que decía, la democracia es amor, fíjate. La democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. Pero vamos a ver, para esto tenemos al Papa que lo dice. La democracia no es esa. Eso es una religión. Quieren convertir la democracia en un dogma religioso para que nadie lo
digamos, lo ponga en duda. Pero la democracia no es eso, la democracia es el Estado de Derecho. En un Estado es la separación de poderes. Separación de poderes que esta mujer se ha cargado en su propio país, donde controla la justicia para relativizarla precisamente, para decir a través del concepto emocional del odio que es justo y que es injusto. Así se apoderan ellos de la democracia y la vacían por dentro. Digo vacían por dentro porque Pedro Sánchez precisamente utilizaba esta frase, ¿no? De que la democracia se vacía por dentro. Fíjate. Por tanto, en nuestras instituciones democráticas. Ese es el verdadero riesgo al que nos estamos enfrentando, todas las sociedades, todas las naciones. Que la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera. Si precisamente los que están vaciando la democracia son esta gente. Fíjate lo que decía Elisa Beni. La democracia tiene poco que ver con sentimientos y mucho que ver, como el amor, etcétera, porque para eso tenemos la religión, tenemos al Papa, tenemos a otros líderes espirituales, y mucho que ver con la separación de poder, respeto de los checks and balance que controlan al gobernante. Respeto del Estado de Derecho y de la legitimidad del adversario. La presidenta de México ha laminado el poder judicial por amor, obviamente, ¿no? Ellos lanzan la palabra amor, todos esos valores que se le llenan la boca, porque son valores que nadie cuestiona, nadie duda de ellos, para, como el elemento pantalla, para tapar ¿qué? La corrupción que ellos disfrazan de democracia. Tan es así que fíjate lo que decía Pablo Cambronero aquí. Tengo un pormenorizado análisis de la red de financiación de todos estos demócratas. Cooperación, la clave. Sí, porque esta gente, en nombre de la democracia, establece lo que se suele llamar fondos para la cooperación, que no son más que esquemas de corrupción a través de los cuales los estados, los mandatarios, con el dinero que sacan coactivamente de los bolsillos de los ciudadanos, destinan ese dinero a países extranjeros bajo el epígrafe fondos de cooperación. Y esos países, ¿qué hacen? Cogen ese dinero, se quedan una parte y otra parte la devuelven a agencias y ONGs que después pagan labores de consultoría a testaferros, como, bueno, así ha funcionado, por ejemplo, el rescate de Plus Ultra en España, a testaferros para que después ese dinero lo metan en cuentas bancarias en paraísos fiscales para devolverlos a esta gente. Es un esquema de corrupción disfrazado de una fachada de democracia para defender realmente lo que es esto, lo que es un enriquecimiento de esta gente a costa de los impuestos de sus ciudadanos, ¿no? Tremendo, tremendo. Y sobre todo, fíjate, ¿no? Otra cosa que decía aquí Lula da Silva. Democracia siempre. Cuarta reunión de alto nivel del Foro de Defensa de la Democracia en Barcelona, España. Y claro, en favor de la democracia. ¿En favor de la democracia qué hicieron? Bueno, emitieron un comunicado, Lula, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, en conjunto, en el que pedían el respeto y la integridad territorial de Cuba, que viene a ser traducido al humano, en defensa de la dictadura de Díaz-Canel. Fíjate, ¿no? Manuel Llama cómo lo retrata. Los que se reúnen en Barcelona en defensa de la democracia firman un comunicado para defender a una dictadura comunista. Y así todo, amigos. Pues bien dicho, porque además, fíjate, ¿no? Fíjate cómo Lula da Silva considera que hay que resolver el problema de Cuba. Se lo tienen que resolver los propios cubanos. Los propios cubanos que han sido saqueados por parte de un régimen, empobrecidos, que no tienen para comer, no tienen para luchar contra un régimen autocrático, ahora son ellos los que tienen que sacarse la castaña del fuego. Que el problema de los cubanos no es un problema de Lula, ni de Claudia, ni de nadie. Se lo tienen que resolver ellos. Fíjate lo que decía Lula da Silva. Terrible, ¿eh? Não é possível. Não é possível. Eu estou preocupado com Cuba, muito preocupado com Cuba. Yo estoy preocupado con Cuba, muy preocupado por Cuba. Cuba tem problema, mas é um problema dos cubanos. Cuba tiene problema, pero es un problema de los cubanos. Não é um problema do Lula, da Cláudia e do Trump, é um problema do povo cubano. No es un problema de Lula, de Claudia, o de Sánchez, o de Petro, del Merluzo. Es un problema de los cubanos, se lo tienen que resolver ellos. Y traga agua. Sí, traga. En defensa de la democracia, esto es lo que dicen, que los cubanos tienen que salir ellos mismos de la dictadura. Me dirás cómo lo harán después de 60 años, cómo han sido reprimidos y con la represión brutal que tienen. Este es el concepto de democracia que tenía Lula da Silva. Lupe Sánchez decía, pues, estos son los referentes morales y democráticos de la izquierda española. Y claro, emitido un comunicado, decía UHN+, descaro total, México, España y Brasil respaldan al régimen cubano en reunión por la democracia. Ni siquiera Gabriel Boric de Chile ha querido suscribir ese comunicado. Tremendo. Es decir, que termina un foro que ellos llaman pro-democracia y emiten un comunicado para salvar a la dictadura de Cuba. ¿Entiendes de qué va la cosa? Y ojo, porque tenemos lo que decíamos de Soros, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, han pasado aquí varias cosas, ¿no? Pedro Sánchez decía, terminando, esto que la internacional ultraderechista, la derecha lacaya,
Fíjate, decía la derecha la calla, ¿no? Hace 13 Vamos a años escucharlo. que la internacional ultraderechista y unas derechas lacayas de esta falta de ideas que ilusionen, que movilicen a la gente, hacen mucho ruido. Que gritan. Derecha la calla. Anda. ¿Y de quién es lacayo Pedro Sánchez? Fíjate, ¿no? Es que al final cuando ellos hablan, sobre todo Pedro Sánchez, habla de los demás, realmente está hablando de sí mismo. Fíjate, el lacayo de Alex Soros. Esta es una cuenta de Instagram de Alex Soros. Esta foto la ha posteado Alex Soros, que ha ido al foro a darle una orden a Pedro Sánchez. Y concretamente, creo que le ha dado 3 órdenes. La primera, avanzar con el tema de la inmigración, que es lo que le puede mantener en el poder. Avanzar con el tema de la inmigración irregular, de la regularización masiva, meter cuanta más gente, el multiculturalismo importante para él mantenerse en el poder. En la medida en la que él se mantiene en el poder, él se convertirá en el líder de toda esa chusma que hemos visto. Bien. Segundo, seguir liderando, por un lado, ¿no? Por tanto, Pedro Sánchez convertirse en el líder del multiculturalismo, de la integración racial. Segundo, mantenerse como líder en contra de la libertad de expresión en redes, es decir, mantener el discurso del tema del control de las redes, porque así es como se puede luchar contra el otro polo opuesto al de Soros. Hay 2 polos en el mundo ahora mismo de poderes fácticos que están jugándose, disputándose el poder. Las tecnocracias, como la llama Pedro Sánchez, ¿no? Pavel Durov, Elon Musk, ¿vale? Por un lado. Y por el otro lado, George Soros y Bill Gates, ¿vale? Los globalistas y los soberanistas. Esos son los polos de los poderes fácticos que defienden y financian luego a los políticos que tienen que encontrar los relatos para convencernos, para que les demos el poder y entonces ellos hacer los intereses de esos grandes. Por tanto, cuando Pedro Sánchez habla de magnates, habla de tecnooligarcas y de lacayos, él también es lacayo. Lo que pasa es que es lacayo no de Elon Musk, sino de George Soros. Tan es así que, por eso, Pedro Sánchez introdujo en su discurso esta parte sobre el control de la tecnología. La tecnología puede ser una herramienta de progreso, sin duda alguna, pero no se gobierna sola, ni todos los intereses en juego apuntan en la misma dirección. Sin reglas, la tecnología nos divide y nos hace más dependientes. Por tanto, tenemos que poner reglas para controlarla. Porque así como George Soros puede controlar el opuesto, sus rivales, sus adversarios, sus enemigos, que son Elon Musk, Pavel Durov, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la segunda orden. Primera orden sobre inmigración, segunda orden sobre el control de las redes, tercera orden, impulsar la reforma de la ONU, meter a más países, esos países que viven de los fondos de cooperación que los países ricos les dan, porque en la medida en la que esos países entran en la ONU, los equilibrios de poder en la ONU pueden cambiar y restarle poder a los que han dirigido la ONU en los últimos años, los que están en el Consejo de Seguridad, concretamente Rusia y Estados Unidos, tratar de sacar a Rusia, principalmente a Rusia. Estados Unidos se puede conseguir obtener un presidente que lo vuelva nuevamente a favor del globalismo y entonces en la medida en la que cambien los equilibrios, ¿no? Y los cuotas de poder de los grandes países se reduzcan en favor de nuevos países que tengan más poder dentro de la ONU, esto permite un blindaje de los esquemas de corrupción que se gestan a través de los fondos de cooperación de los que se enriquecen los grandes magnates del globalismo, como es el mismo George Soros, y por los que luego los políticos como Pedro Sánchez pueden obtener alguna prebenda, algún beneficio o engordar sus cuentas corrientes en nombre de testaferros en paraísos fiscales. Con esto no estoy diciendo que Pedro Sánchez las tenga, pero estoy avanzando la sospecha de que a lo mejor habría que investigar acerca de ello. Bueno, estas son las 3 órdenes que le dio Soros a Pedro Sánchez. ¿Qué te parece todo esto? Ese es el terrible, terrorífico comunicado de los que se dicen, los que se autonombran defensores de la democracia en pro de una dictadura. Nos mean en la cara, nos dice que llueve, nos pretenden y pretenden que nos lo creamos, así como continúan con esa inversión lingüística orwelliana, nombrando con términos positivos aquellos que son acciones deleznables, acciones que son auténticas tropelías, atropellos del Estado de Derecho disfrazados de amor, defensa de autocracias disfrazada de defensa de democracia, y mientras tanto las calles llenas diciéndoles a esta gente que no las puede pisar qué es lo que queremos para el siglo XXI. Y ahora, ¿tú qué es lo que quieres para el siglo XXI? Una Barcelona de burócratas que se reúnen sin poder pisar la calle, dictaminando desde la teoría y el relativismo
cómo debe ser el mundo desde un despacho. O un mundo libre, un mundo donde la gente se puede relacionar, reírse, verse, sin un Estado, sin unos opresores, burócratas que les regulen, que les pidan dinero para luego con ese dinero utilizarlo para fondos de cooperación y engordar sus bolsillos. ¿Cuál de los dos siglos XXI quieres? Pero ¿hacia cuál nos estamos dirigiendo? Escríbeme en los comentarios, me gustaría conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo. Hazte miembro del canal, te cuesta muy poquito y puedes ayudar a este canal a sobrevivir a los altibajos a los que nos está condenando YouTube últimamente, que son terroríficos. Estamos al límite de la sostenibilidad para mantener los canales, muchos creadores de contenido que estamos cuestionando a través de estos análisis los discursos que estás viendo. Sin nosotros, después, va a ser mucho más fácil que el discurso y las mentiras de esta gente cuele. Ayúdanos, hazte miembro. Es hoy el día. Hazlo hoy, no lo hagas mañana. Con esto es todo. Un beso. Chao.